al lado tuyo si lo ves necesario. ¿Listo? Igualmente, empiezo en 3, 2, 1. Todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes, me presento, soy Julio Pinela y les vengo a presentar mi proyecto sobre Worldwide Pollution y también la data relacionada. Como introducción, sabemos que la calidad del aire es esencial para la salud y el bienestar de las personas, ya que millones de personas por el, son afectadas por la contaminación atmosférica. Por eso la temática de la data es sobre la contaminación mundial y sus niveles de contaminación. Además de mostrar los índices de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y PM2.5, en conjunto con el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles. En conjunto de data hicimos 4 hipótesis. La primera hipótesis fue el aumento del CO2 en su índice. Influye si es un país que está catalogado con la peor categoría en el índice de la calidad del aire. Segunda hipótesis. El país más contaminado tiene variabilidad con el día en que se recogió la data. Tercera hipótesis. En Estados Unidos, ¿qué cantidades máximas de gases tienen comparados a China? Y como cuarta hipótesis, la contaminación media de los distintos gases del continente asiático es mayor a la del resto del mundo. Para contestar estas preguntas, hemos escogido variables relevantes: días, países, provincias, continentes, gases, como antes a continuación, la longitud y la latitud. Para la primera hipótesis, se depuró los datos y la mayor cantidad de datos en la cual el Departamento de Estados Unidos de la calidad del aire categorizada como el peor país contaminado era la India. Bueno, hizo un histograma del rango en el cual era categorizada y era de 0 a 12. Como tal, no es un rango tan alto. Así que lo comparé con el CO2 mundial, el de la India. Podemos ver similitudes, lo único que cambia es la sección de los outliers o los datos aberrantes. Para la segunda hipótesis, aquí escogí varios días. Como tal, la data era especificada en el 2018 en agosto, así que lo que cambiaban eran los días. Escogí días específicos. El 5 era un día domingo y 13 y 14 eran días lunes y martes, que es un fin de semana y cambia a un comienzo de semana. Bueno, en este caso eran 6 variables como se las categoriza, que es bueno, moderado, poco saludable para sectores vulnerables, poco saludable, muy poco saludable y peligroso. Bueno, vamos a centrarnos en peligroso, que es hazardous. En la India no hay datos que den que sea categorizado, casi. Pero podemos ver un gran cambio en el día 13 y 14, que hay un mayor porcentaje. Asimismo, quería saber dónde era concentrada la mayor cantidad de datos y dónde eran las ciudades con una mayor contaminación. Podemos ver que hay sectores en los cuales el día 5 tiene una mayor concentración, pero en el día 13 y 14, de lunes y martes, tiene una menor concentración. Para la tercera hipótesis, escogí dos países de desarrollo para saber cuál es la diferencia. Como dato extra, India me salió como el segundo país más contaminado. Bueno, pero podemos ver que Estados Unidos le gana y en la única que gana China es en ozono. Para la cuarta hipótesis, la contaminación media de los distintos gases para el continente asiático. Escogí Asia porque Asia era de los países que más me salían que tenían contaminación. Así que quería ver una diferencia o una relación. Pero podemos ver que hay una mayor cantidad en el PM5, que es el PM.2, 2.5, el cual son partículas muy pequeñas que pueden ser exhaladas, pero el problema es que es encontrado en el aire contaminado. Podemos ver que Asia tiene una mayor concentración y podemos decir que Asia es un continente con mayor contaminación. Como conclusiones, la primera conclusión, lamentablemente no encontramos que influye el aumento de CO2, ya que quedan en datos reducidos. Para la segunda conclusión, la variabilidad en el día sí influye bastante. Puede ser por un fin de semana en la que las personas quedan en sus casas y después van a trabajar. Asimismo, en la tercera, Estados Unidos tiene cantidades máximas comparadas con China. Eso podemos ver una variabilidad, ya que Estados Unidos no pertenecía en un ranking como tal de países contaminados.
Y como en la cuarta hipótesis, la contaminación media de distintos gases del continente asiático es mayor que la del resto, podemos ver que sí. En dos, que es el PM5, si no estoy mal, en el ozono. Para corroborar esta información, he puesto dos enlaces en la parte de abajo, en la cual me dice lo mismo que en la data. Con esto, muchas gracias. Me despido. Genial, muchas gracias por tu maravillosa presentación. En estos momentos procederemos a que siga el siguiente equipo para poder seguir con el orden preestablecido. Entonces, nos gustaría saber si ya se encuentra listo el equipo del grupo número 1. Hola, sí, ya estoy, creo que sí se ve bien, ¿verdad? Sí, por favor, ¿podrían ayudarnos a compartir las diapositivas? Creo que fue Julio que había hablado, ¿no? Si no me equivoco, por favor, si puede ayudarme con las diapositivas dejando de compartir. Le agradecería muchísimo. Muchas Ya, gracias. ¿Me avisas cuando, María? me confirman si se ve bien. Yo creo que Sí, sí. sí. Ya, a ver, empiezo en 3, 2, 1. ¿Sabían que la migración no solo beneficia a aquellas personas que buscan mejorar sus condiciones de vida en el exterior, sino también a aquellos países que tienen un alto índice de población que va envejeciendo sin precedentes, de tal manera que dependen de la migración para poder hacer realidad su potencial crecimiento a largo plazo? No obstante, las políticas migratorias de estos países no suelen beneficiar a la gran mayoría de migrantes. Por ende, las otras personas que migran van por otras rutas, por otros caminos peligrosos, riesgosos y súper desafiantes, de tal manera que llegar al lugar de destino no solo resulta difícil, sino imposible. Somos el grupo número 1 y vamos a presentar el análisis de incidentes migratorios. El dataset que utilizamos fue Global Missing Migrants, en donde pues contiene el registro de los migrantes muertos y desaparecidos del periodo 2014 al 2023, el cual registra un total de migrantes muertos y desaparecidos de 57.503. Las variables que utilizamos fueron rutas migratorias, total de migrantes muertos, número estimado de migrantes desaparecidos, mes del incidente, año, número de mujeres y hombres y causa de muerte. Es importante destacar que la importancia de esta problemática también radica en un ODS, que es el ODS 10, que abarca la igualdad en y entre los países, específicamente la meta 10.7, que abarca las migraciones seguras. Muy bien, planteamos 5 hipótesis para este análisis, en los cuales nosotros buscamos verificar si las rutas migratorias influyen en el número de migrantes muertos y desaparecidos, si el número de muertos difiere significativamente del número de desaparecidos a lo largo del tiempo, si la frecuencia de incidentes migratorios es mayor en determinado, si el mayor número de migrantes muertos desaparecidos pertenece al género masculino y si la causa varía según la ruta migratoria tomada por los migrantes. Muy bien, en la primera hipótesis nosotros usamos un diagrama de barras. Aquí nosotros podemos evidenciar cómo las rutas sí influyen en el número total de migrantes muertos desaparecidos, porque podemos ver cómo existe una acumulación en unas rutas en específico, que son el Mediterráneo Central, el desierto de Sahara y la frontera de México. Aquí se acumulan el total de migrantes muertos y desaparecidos. También tenemos una ruta que es desconocida. Bueno, esa no la vamos a estudiar como tal. En la segunda gráfica, nosotros aquí podemos evidenciar que sí, en efecto, existe una diferencia significativa entre entre el número de migrantes muertos y desaparecidos a lo largo del tiempo, en donde la gran cantidad de migrantes suelen fallecer. También hicimos una gráfica en donde podemos evidenciar los incidentes migratorios mensuales. Solo usamos aquellas rutas que tienen mayor número de migrantes muertos desaparecidos, porque pues aquí nosotros podemos tener como que un análisis mucho más preciso de cuáles son los meses en donde hay mayores incidentes. En donde tenemos abril, mayo y junio, aquellos meses con mayores incidentes, y esto usualmente se da por las condiciones climáticas que presentan estas rutas. Son condiciones climáticas bonitas, agradables para los migrantes, de tal manera que ellos pues buscan mirar en ese momento. Pero el hecho de que las condiciones climáticas sean buenas no quiere decir que la ruta deje de ser peligrosa. Es por esto que igual se registra un alto índice de incidentes migratorios. Ok, aquí también podemos evidenciar mediante este gráfico que el mayor número de personas que migran y suelen fallecer o desaparecer son hombres. Esto se da de que usualmente son los hombres quienes dejan la familia y el hogar para buscar mejores condiciones de vida. En la hipótesis 4 nosotros hicimos un diagrama de violín en donde podemos ver cómo la causa de muerte sí varía según la ruta migratoria. En México y en el
usualmente las rutas, las causas de muerte son similares, pues no, como violencia o falta de agua, comida o estas condiciones. Sin embargo, en el central Mediterráneo, aquí nos referimos al mar, las causas de muerte suelen ser más por ahogamiento. Como conclusión, nosotros validamos las 5 hipótesis, es decir, las rutas migratorias sí afectan el número de migrantes muertos y desaparecidos, el número de muertos sí difiere del número de desaparecidos a lo largo la frecuencia de incidentes migratorios sí sea mayor en determinados meses del año, el mayor número de migrantes muertos y desaparecidos pertenece al género masculino y pues la causa de muerte sí difiere dependiendo de la ruta. Ya, la problemática es clara. La migración presenta una problemática crítica de vulnerabilidad y riesgos ligados a las rutas. Aquí nosotros destacamos la urgencia de aplicar políticas migratorias, mejorar las condiciones de estas rutas de tal manera de poder beneficiar a los migrantes. Pero como lo dijimos al inicio, no solo los migrantes son beneficiados, sino también los países. Así que esto es un ganar y ganar. Los países deberían mejorar sus políticas migratorias, planear incluso planes de rescate en estas rutas de tal manera que puedan, pues, obviamente salvaguardar la vida de los migrantes y así poder tener la ganancia que ellos quieren, que es poder, pues, hacer realidad su potencial crecimiento a largo plazo con personas jóvenes. Esta fue el análisis de la data de migrantes desaparecidos del Grupo 1. Muchas gracias. Agradecemos su presentación, genial. Por favor, en estos momentos también le damos paso al siguiente equipo para que pueda realizar su respectiva presentación. ¿Me confirman si están listos? Grupo número 5. Buenas. Este, Sí, a su primera palabra, no se preocupe. Ustedes me indican y yo empiezo a contar aquí o yo les hago una cuenta regresiva, como se le haga más conveniente. ya, ok. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Ok, pues. Buenas tardes, mi nombre es Julio Chivar y vamos a proceder al análisis del consumo de energía en el mundo en la última década. Para, así, para poder realizar el análisis de este tópico, nosotros tuvimos un dataset en el cual tenía una gran cantidad de datos. Esta se difieren también sobre los tipos de consumo de energía, los cuales van entre tópicos como como consumo por per cápita, consumo por industria y consumo generado para la generación de fuentes de energía, como son electricidad, etcétera. Para nosotros también, en este dataset, nosotros también tenemos los tipos de energía utilizados, como lo son las energías, en las energías renovables y no renovables. En este caso de las energías renovables, nosotros tenemos una gran cantidad de energía por países y por año. Como también podemos ver, estas energías de renovables incluyen energías hidráulicas, eólicas, solares, etcétera, y también en el caso de las energías no renovables, también como carbón, derivados de petróleo y demás. Siguiente. Este dataset contaba con una total de columnas que era de 22.012 filas y con 129 columnas. Las columnas tenían la información sobre todas las cantidades de consumo y los tipos de consumo de nuestro dataset. Cierto. Este dataset, el análisis, el análisis del consumo de energía mundial se encuentra vinculado directamente con los ODS 7, 12, 13 y 11, ya que la eficiencia energética reflejada en el ODS 7 es esencial para poder mitigar el impacto ambiental, en lo cual se habla también en el ODS 13, y también para promover sistemas sostenibles y también mejorar y disminuir el impacto ambiental, como se habla en el ODS 12 y 11. Siguiente. En los países que más consumen energía, pues, nosotros realizamos un análisis en el cual nosotros nos centramos entre el PIB y las emisiones de CO2. ¿Puedes pasar, por favor? Como podemos ver en las gráficas, nosotros podemos ver que los países que más consumen en este caso son China, India y Estados Unidos. Este análisis se lo hizo entre los años 2010 y 2018.
En el caso de las gráficas, nosotros podemos ver una tendencia a aumentar. En el caso de China, podemos ver que la generación de CO2 aumentó drásticamente como a un 45% y su PIB duplicó. En este caso, todos nosotros podemos observar que todos estos tres países tuvieron un gran incremento de las emisiones y de PIB, ya que estos países son los que más aumentaron su inversión pública en el caso para mejorar la industria y modelo de vida. ¿Cierto? Aquí también podemos verificarlo también en este caso con una relación de población y PIB, ¿cierto? Y en este caso también tenemos por la relación de consumo entre población y consumo energético, ¿cierto? En el caso de nuestra segunda hipótesis, nosotros realizamos un consumo anual de energía renovable y no renovable. Para esto nosotros nos sentamos sobre todos y cada uno de los tipos de energía renovables y no renovables, ¿cierto? Entonces, para esto nosotros podemos ver que aunque el uso de la energía renovable ha aumentado en el la que predomina es la energía no renovable. Ok, ok, la siguiente hipótesis es sobre el ranking del consumo de los tipos de energías. Las columnas usadas fueron las mismas que de la anterior hipótesis. Primeramente tenemos el primer gráfico en donde podemos observar lo que es el consumo de las energías renovables a lo largo de los años, donde cabe destacar que las fuentes de energía renovables que más se consumieron fueron lo que es la solar y la eólica, siendo así que aumentaron así un 6.313 y 5.796 teravatios por hora respectivamente, mientras que las otras fuentes se mantenieron bastante estables. Ok, ahora vamos con la gráfica del consumo de energías no renovables. Aquí cabe destacar que que se observó un aumento significativo en el consumo de combustibles fósiles en un 21%, liderado principalmente por el petróleo y gas natural, mientras que se observó una disminución en el consumo del carbón en un 7% y por último se observó un incremento de la energía nuclear en un 11%. Ahora, nuestra última hipótesis fue sobre la relación entre el costo de generación y uso de las fuentes de energías. Las columnas usadas fueron las siguientes, que tenemos el PIB, que es el Producto Interno Bruto, el año, y las columnas de consumo de energía. Aquí podemos observar que tiene una tendencia positiva, en donde ambos aumentaron, el PIB en un 26% y la energía en un 15%. En cuanto a las conclusiones, podemos obtener que la correlación entre crecimiento económico y emisiones de CO2, pues en China e India se obtuvo una fuerte correlación positiva, mientras que en Estados Unidos se mostró un desacople. Por otro lado, la correlación entre crecimiento económico y poblacional, pues en China e India se mostró una débil correlación positiva y en Estados Unidos se mostró una correlación moderada. También se pudo observar un rápido incremento en el consumo per cápita, que hace referencia a por persona, de energía en China e India, mientras que en Estados Unidos se mantuvo estable. El consumo de energía y el PIB global tiene una correlación positiva, pero el PIB tiende a ser mayor. Esto puede dar a entender que el consumo de energía se está volviendo cada vez más eficiente. Por otro lado, tenemos que aunque el consumo de energías renovables aumentan cada año, las no renovables siguen dominando. Esto debido a la eficiencia que presentan las energías renovables. Y por último, tenemos que el carbón muestra una tendencia descendente en su consumo, mientras que el gas y el petróleo están en ascenso. Esto también puede hacer referencia a su eficiencia. Eso es todo, eso ha sido todo en cuanto al análisis del consumo de energía en el mundo en la última década por el Grupo 5. Muchas gracias. Agradecemos bastante su maravillosa presentación. Entonces, en estos momentos también le damos paso al siguiente grupo para que pueda realizarla. Vamos a ver qué tal les va. Me avisan si están listos, por favor, grupo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Deme un segundo para compartir No se pantalla. preocupen, no hay problema. Eh, ok, Anthony, ¿estás listo? Sí, listo. Ok, comenzamos en 3, 2, 1. Dale. Buenas tardes, somos el grupo 2 y nuestro tema a estudiar fue el análisis de datos sobre la educación global. Los integrantes somos Anthony Tovar y Jefferson. Previo a esto, una pequeña introducción de lo que se realizó, la exploración de la educación global con un análisis de datos, pues exploramos los datos a nivel mundial del sistema educativo formulando 5 hipótesis. Realmente se pudo formular más hipótesis porque es un tema amplio e interesante que se puede estudiar más a fondo. Mediante esto se realizó el análisis en Google Colab
permitiendo así una comprensión de las tendencias educativas globales. También involucramos aspectos como ODS que se verán más adelante con cada hipótesis. Los objetivos que tenemos son identificar las correlaciones educativas, analizar los disipadores regionales educativos, evaluar la relación entre el gasto tanto gubernamental como particular y sus resultados académicos e investigar los patrones en las tasas de graduación y en las tasas básicamente de la educación dependiendo de diferentes factores. Ok, mi compañero va a seguir con la hipótesis número 1 a Aquí continuación. viene lo importante. ¿Cómo están todos? Bueno, nuestra primera hipótesis fue los países que están más al norte tienen menor tasa de no escolarización. Pues es bien sabido que en la parte norte del mundo se encuentran la mayoría de países primermundistas y más desarrollados. Esta hipótesis la planteamos debido a que se sabe que en los países más desarrollados y comparados con los del centro, tienen más personas educadas. Entonces quisimos mostrar esta relación en estas dos gráficas. En nuestro dataset tuvimos un pequeño inconveniente, ya que la latitud y longitud estaban solo en números positivos, no podíamos analizar el, el sur del mundo. Entonces decidimos analizarlo a partir de la latitud 30, que está a partir de la latitud 30, creo que es arriba por los países europeos. Y por debajo de 30 sería el del centro. Bueno, a simple vista encontramos que la tasa de no escolarización es mayor en la parte del centro. Em, entonces, nuestra hipótesis concluyó que verdaderamente sí, la tasa de no escolarización en el centro es mayor y esto puede ser por diferentes factores. Tal vez el clima tropical hace que la gente esté más cómoda y pueda salir a pasear, puede verse más con amigos. En cambio, en el Polo Norte hace más frío y la gente tiende a ir a sus casas ya a las 6 7 de la noche. Así se puede comparar como en Guayaquil y Quito. La gente de Guayaquil se queda hasta las 10 de la noche y la gente de Quito pues entra a sus casas ya a las 7. También tenemos una hipótesis 2 que es la alfabetización entre jóvenes hombres y mujeres es relativa de acuerdo a la ubicación. Entonces, aquí tenemos países europeos y países en Medio Oriente. Esto también lo hicimos segmentando nuestro dataset con longitud y latitud. Aquí podemos destacar que en verde y rojo están hombres y mujeres y en Europa se encuentran igual, mientras que en Medio Oriente tenemos una pequeña diferencia. Aún así, yo no creo que sea necesario el concluir por medio de estas gráficas que hay una disparidad muy grande. También hipótesis 3 a mayor tasa de matrícula bruta de educación terciaria, menor tasa de desempleo en los respectivos países. En esta gráfica no encontramos una relación realmente. eh, lo que podríamos decir es que si hay acumulación de puntos, entre más personas se matriculan, hay menos desempleo, que entre más abajo estén, es menor desempleo. Sigue mi Ok, muy compañero. bien. Continuando con la hipótesis 4, la matrícula bruta en educación primaria afecta a la tasa de no escolarización. Como sabemos, es un factor indispensable lo económico. Entonces, en este caso, analizamos los puntos rojos son los hombres, los puntos morados son las mujeres. Y como vemos, es más común en mujeres la no escolarización que en hombres. Esto se alinea con la ODS 8, trabajo y crecimiento decente económico, y con la ODS 4, que es educación de calidad. Continuando con la siguiente hipótesis, la hipótesis 5, existe relación entre las tasas de desempleo y las tasas de finalización educativa. Como podemos ver en el gráfico, de la misma manera, rojos son hombres y morados son mujeres. eh, Se alinea con las habilidades para el empleo, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos. Vemos que existe una tendencia de que siguen habiendo más mujeres que hombres eh, con una tasa de desempleo mayor.
Y como conclusión, hemos podido analizar que existe una educación sólida un poco más en hombres y las ODS utilizadas en este caso para el análisis fueron la ODS 4, educación de calidad, ODS 5, igualdad de género, ODS 8, trabajo decente, ODS 10, reducción de las desigualdades y ODS 17, que son las alianzas para lograr los nuevos objetivos. Ok, esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Agradecemos por su maravillosa presentación. En estos momentos, por favor, le damos paso al grupo 9, si no me equivoco, para que también pueda ayudarnos presentando. Estoy al pendiente. ¿Se encuentra aquí? Genial. Ahí nomás me indicas en qué momento activo el reloj ya. ¿Se ve? Buenos días. Sí, se ve. Súper. A tu primera palabra. Buenas tardes, un placer con todos los del club. Voy a presentar Billonarios puntos clave. Soy Randy Rivera y... Uy, mi dataset no puedo pasar. Ya, mi dataset fue Dataset Forbes 2022 Billonarios. Lo que vamos a hacer es encontrar información sobre los billonarios con el objetivo de contar insights para enriquecer fortunas y fortalecer economías. Las columnas que utilizamos fueron Final Word, Age, Country, Tax, GDP y Sector. Bueno, primero los ODS. Los ODS están relacionados con trabajo decente y crecimiento, el número 8, y reducción de las desigualdades, el número 10. La primera hipótesis. ¿Existe una relación entre la edad de los billonarios y la riqueza final? ¿Tienden a acumular más riqueza a medida que envejecen? Bueno, hicimos una gráfica de scatter plot con densidad, en la cual nos podemos encontrar que en la zona amarilla es donde existe más densidad. Por lo tanto, podemos inferir que entre la edad de 55 y 75 años existe más millonarios con una riqueza entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Segunda hipótesis, ¿existen sectores en los que es más común ser billonario? ¿Coinciden estos sectores con los sectores con más dinero? Ya, hicimos dos gráficas, una promedio de fortunas por sector y suma de fortunas por sector. La diferencia fue en utilizar en el group by un sum o un min. En el promedio de fortunas podemos encontrar que las mayores fortunas son automotriz, telecom, fashion y logistics, que es muy diferente a lo que es la suma de fortunas, es decir, los sectores con mayor fortunas. Tecnología, fashion es la única que se repite, finanza y manufactura. Por lo tanto, podemos encontrar que sí son diferentes. La tercera hipótesis, existe una diferencia significativa en la riqueza final por país de residencia. ¿Coinciden los países con más promedio y los países con mayor riqueza total y los billonarios? Hicimos dos mapas, país con mayor fortuna total y país con mayor fortuna promedio. Solo viendo los mapas podemos encontrar que son muy diferentes las zonas oscuras. País con mayor fortuna total, es comprensible que sean sobre todo Estados Unidos y China, como lo podemos encontrar en el gráfico de barras de Estados Unidos, China, India, Francia, Alemania. Sin embargo, países con mayor fortuna promedio, sobre todo encontramos Francia, Bélgica, Austria, República Checa y recién Estados Unidos, es decir, que son diferentes. ¿Qué quiere decir que Francia sea el mayor? Bueno, pues que los millonarios de Francia suelen tener una fortuna mayor en promedio a los demás. Ya, cuarta hipótesis, la tasa de impuestos es inversamente proporcional a la riqueza final. Es decir, es más fácil obtener más fortuna en un país donde haya menos impuestos. Bueno, hicimos un scatter plot con parámetros de transparencia alfa y creamos una línea para darnos cuenta de que los puntos no sobrepasan esa barrera. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos dar cuenta, entre menor sea el impuesto, más podemos encontrar la densidad de los puntos azules, es decir, que sí hay una relación. Separamos entre cuartiles y nos damos cuenta de que hay 41 países que se repiten con mayor y menor fortuna y 25 países que no. Por lo tanto, no tiene mucho que ver con los países exactamente. Sigamos.
Por último, el número 5 es el PIB, que en el data frame está como la columna GDP, está relacionado con la riqueza final del billonario. Esto también tiene que ver con el bienestar económico del país. Bueno, lo primero que hicimos fue un scatter con el data frame original y nos podemos encontrar que hay una diferencia significativa en los valores. Ya. Separamos por 1.5, PIB alto y PIB bajo. Al haberse separado podemos encontrar de la izquierda es la de PIB alto y derecha PIB bajo. Podemos encontrar que ya tienen mayor relación entre ellas. Al separar por número de elementos, riqueza promedio y riqueza total, nos damos cuenta que en el PIB alto siempre hay más número de elementos, mayor riqueza promedio y mayor riqueza total. Aunque sea por poco, pero sí existe en PIB alto mayor riqueza de los millonarios. Aquí es una gráfica de riqueza por GDP. Por último, las conclusiones. ¿De qué nos sirve todo esto? Nos ha servido para darnos cuenta que sí existen relaciones, como por ejemplo riqueza total, edad, una relación ahora inversamente proporcional entre riqueza e impuestos, y también que aunque los sectores, por ejemplo, la riqueza promedio sea una, en la riqueza total el sector tecnología es el que más abunda, con mayor riqueza. Muchas gracias. Agradecemos por su maravillosa presentación y en estos momentos, por favor, le damos paso al último grupo que toca. El grupo ya sabe quién es, por favor, puede irse presentando. Se le agradecería bastante. Grupo 8. La Alan, sí, dales un minuto que me falta un integrante que tuvo otra clase que se le mezcló. Dame un minuto y ya entra. Sí, no hay problema entonces. Ya ingresó. Bueno, en lo que esperamos a que llegue también la persona que falta, agradecerles por estar aquí presentes. La verdad, deseamos de todo corazón que haya sido de su agrado lo que se está realizando hasta ahora y en verdad que disfruten de todo el esfuerzo que han dado y de las presentaciones que han realizado, ¿ok? Así que esperemos unos cuantos minutitos más a ver si llegue también Alice. Ya llegué. ¿Aquí? Ahora me veo mal. Qué verísimo. Me avisan nomás y yo enciendo ahí el temporizador, ¿ok? Estoy al pendiente. Ricardo, ¿puedes compartir pantalla? Ya. Bueno, ¿se me escucha? Sí, aunque no se ve las diapositivas, Ricardo. Ahorita. Se ve el ¿No se corazón. ven? Se ve una coreana haciendo corazón. Termofluidos. Ya. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, súper. Me avisan nomás. Ya. Listo. Ya, ok, listo, ahorita. Ya, ok. Buenas tardes con todos. Somos el grupo 8. Mi nombre es Carlos Velastegui. Y con mi compañera Alison Pal vamos a hablar sobre la exploración de características globales. Cómo se comportan los países, cómo se relacionan entre sí dependiendo de sus distintas características, ¿no? Entonces, para eso usamos variables de índole social, económico, ambiental y de índole político. Para ser más específicos, uso estas variables de acá. Están divididas en 4, no es que hay 4 hipótesis, hay 5, pero se usó estas variables de acá, se las separó, ¿de acuerdo? Para la primera hipótesis, los niveles de CO2 y en relación con la calidad de vida. Hablamos sobre la educación y el dinero que se invierte en los países, la densidad de un país con su fuerza militar, la cantidad de médicos en relación con la población en general, si es que hay muchos, y compararlos, ¿de acuerdo? Y el gasto de bolsillo de salud si está relacionado con la mortalidad de los niños, básicamente una correlación. Entonces, continuamos con la primera hipótesis. Buenas noches con todos. En la primera hipótesis vamos a conversar sobre el
o mencionar los resultados sobre la expectativa de vida según la emisión de CO2. Al principio, al realizar la hipótesis, consideramos de que debido a la emisión de CO2 de cada país en el continente americano, de seguro va a verse influenciado de mala medida en nuestra calidad de vida. Pero sorprendentemente podemos observar de que las emisiones de CO2 no están tan relacionadas con la expectativa de vida, debido a que la mayoría de los países, por ejemplo, Estados Unidos, siendo uno de los mayores productores de CO2 en el continente americano, posee una expectativa de vida de 75,3 años. Y digo 3 porque literalmente así estaba en mis libros de nutrición. De ahí podemos observar de que hay países que tienen menos emisiones de CO2, pero tienen una expectativa de vida menor. Como en este caso podemos observar el primer punto, que sería 62,79 años. Y a diferencia y también podemos observar de que no solo la diferencia de CO2 o las emisiones de CO2, sino también hay otro país, de que a pesar de que sus emisiones sean sumamente menores a Estados Unidos, tiene una expectativa de vida mayor. Por ejemplo, que es 82,7. Si podemos observar en el gráfico, podemos ver de que hay diferencias. La mayor concentración de los países, la imagen que se observa 3D, la mayor correlación de los países con el continente americano se encuentra en relación con la expectativa de vida y la salud, más que con las emisiones de CO2. En este caso, en esquina del cuadrado posterior se encontraba Estados Unidos, debido a que tenía más emisiones de CO2. A continuación, la siguiente hipótesis. La siguiente hipótesis es cuánto invierten los países en educación. Para eso se usó 4 parámetros, una categoría y 3 variables. O sea, el Producto Interno Bruto, el porcentaje de cuánto invierte en educación primaria y el porcentaje de cuánto invierte en educación terciaria. Entonces, para eso esos porcentajes se los suma, ya que son educación, se saca el porcentaje al Producto Interno Bruto y obtenemos el valor en dólares de cuánto invierte cada país. ¿De acuerdo? En estas gráficas, eran bastantes países y son países de América, son todos los países de América y se veía bastante desatinado la parte del eje, que así que una disculpa que no estén, pero en esta barra acá representa al país de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Con casi una inversión de 4 billones de dólares, ¿de acuerdo? Pero no es del país que destina más porcentaje de su PIB a la educación, a pesar de ser el que más dinero da, no es el que más porcentaje destina. El que más porcentaje destina es Grenada, un país de poca densidad, poco poder, poca influencia mundial, sin embargo es el que más destina en porcentaje, con aproximadamente 2%. Estás muteada, Alison, estás muteada. Alison, estás muteada. Lo siento, lo siento. La relación de la densidad del país con la fuerza militar, no hay una correlación en sí debido a que el país con mayor densidad y población urbana sería Estados Unidos y es el único que tiene una fuerza militar mayor. Los demás países no, como en ejemplo, en este gráfico, se puede observar que no tienen una fuerza militar. Están sumamente unidos en la parte de densidad, pero no hacia la parte de fuerza militar. Y siguiente diapositiva. De acuerdo, acá hay un mapa, un diagrama de mapas, de acuerdo con la concentración de médicos en cada país. Lo que se hizo fue simplemente hallar la cantidad de médicos específicos en cada país y según el degradé de este color es el muestra la mayor concentración de médicos. Uno pensaría que si hay más médicos quiere decir que hay mejor servicio de salud. Eso es mentira. De hecho, una hipótesis implicaba que eso era mentira. ¿Y por qué? ¿Por qué no es tan obvio? Porque nos basamos en datos externos de los países, de una investigación de la Universidad de San Leo y una investigación de la Asociación Colombiana en la que indicaba que Canadá tiene un mejor nivel de servicio de salud, mejor que Estados Unidos. Y como ven, tiene un degrado muchísimo más suave. Incluso Chile tiene uno mejor que Brasil, se encuentra en mejor posición y se ve que tiene un degrado mucho más suave. Nuestra objetivo era implicar eso ahí, que no significaba mayor médico, no significaba
crear un mejor servicio de salud. En el caso de salud y relación con la mortalidad infantil, aquí sí podemos observar de que hay una relación con el expendio de salud con la mortalidad tanto infantil y de madres. Mientras mayor expendio haya en salud, menor es el riesgo de fallecimientos tanto infantiles como de madres. Obviamente, el caso externo de que tiene una mayor expendio en salud sería Estados Unidos, que se encuentra arriba, y que es el que tiene menor probabilidad de mortalidad infantil y materna. Tiempo, estas son las conclusiones, básicamente que más no precisamente significa mejor en los países con mejor servicio de salud médica no tienen más médicos. Según el expendio de salud, hay mayor riesgo de fallecimiento en infantes de cuando no se tiene una atención médica adecuada, y cuanto mayor inversión en la salud menor, hay probabilidad de mortalidad. Para la primera conclusión, que corresponde a la primera hipótesis, no hay relación entre hipótesis, no se llegó a lo que se quería, a lo que se pensaba llegar, y Granada, que es el que más porcentaje destina a su PIB en relación a otros países, quiere decir que un país con muy poco poder y poca influencia mundial es uno de los que más porcentaje destina de su PIB en relación a otros países, de lo que creíamos todos nosotros, que pensábamos que pudiera haber sido otro país con muchísimo más poder económico y adquisitivo. Gracias. Agradecemos mucho por tan maravillosa presentación, la verdad. No creo ser el único al decir que estamos muy orgullosos, fue fantástico. Sin embargo, en estos